Nunca pensé que un simple testamento pudiera destruir a una familia, pero aquí estábamos, 5 meses después del funeral de papá, sin dirigirnos la palabra. La casa de Avenida Constitución 43, en el corazón del viejo Madrid, se había convertido en el epicentro de una guerra que nadie quería declarar abiertamente. Todo comenzó aquella tarde de abril, cuando el notario Jiménez nos reunió en su despacho. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia, pero aún así sentía gotas de sudor bajando por mi espalda. Mi hermano Alejandro llegó tarde, como siempre, con esa actitud despreocupada que tanto irritaba a mamá. Isabel, mi hermana mayor, hojeaba distraídamente una revista mientras Lucía, la pequeña, no paraba de mirar el reloj como si tuviera algún compromiso más importante. El testamento de don Francisco Morales Herrera es bastante claro, dijo el notario ajustándose las gafas sobre su nariz puntiaguda. La casa familiar de Avenida Constitución queda en manos de su hijo Miguel, con la condición de que su madre, doña Carmen, pueda vivir allí hasta el fin de sus días. Sentí 4 pares de ojos clavándose en mí como puñales. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. La casa, valorada en más de 1 millón de euros, era el premio gordo, y yo, el mediano, el que menos tiempo había pasado con papá en sus últimos años, era el heredero. El resto de bienes se repartirá equitativamente entre los 4 hermanos, continuó el notario, pero ya nadie le escuchaba. Al salir, Alejandro me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marca. Supongo que estarás contento, me soltó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tantos años en Barcelona, visitando a papá 2 veces al año como mucho, y te llevas el premio gordo. Yo no sabía nada de esto, me defendí, aunque sabía que era inútil. Puedo vender la casa y repartir el dinero entre todos, sugerí, pero Isabel, siempre la voz de la razón, me interrumpió. ¿Y dónde vivirá mamá? ¿Has pensado en eso? Papá lo dejó así por alguna razón. Mamá no dijo nada durante toda la reunión. Se limitó a apretar su bolso contra el pecho como si fuera un escudo, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Tenía 72 años y acababa de perder al hombre con el que había compartido casi 50. Los días siguientes fueron un infierno. Lucía me llamaba a diario para sugerir ideas sobre cómo solucionar el problema. Alejandro simplemente dejó de cogerme el teléfono. Isabel mantenía una aparente neutralidad que solo servía para hacerme sentir aún más culpable. Decidí volver a Barcelona, a mi pequeño apartamento en Gracia y a mi trabajo como profesor de instituto. La rutina me ayudaba a no pensar, a fingir que nada había cambiado. Pero cada noche, al llegar a casa, me encontraba mirando las viejas fotos familiares que guardaba en una caja de zapatos. Los veranos en Alicante, las navidades en Madrid, los cumpleaños, las bodas. Éramos una familia unida. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? Un martes por la noche, mientras corregía exámenes de literatura, recibí un mensaje de mamá. Necesito hablar contigo, hijo. Es importante. Era la primera vez que me contactaba directamente desde el funeral. Tomé el primer ave a Madrid a la mañana siguiente. La ciudad me recibió con un calor sofocante típico de junio. Cogí un taxi desde Atocha hasta la casa familiar, con un nudo en el estómago que se apretaba a cada semáforo. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, como si la ausencia de papá hubiera encogido los espacios. Mamá me abrió la puerta antes de que pudiera usar mis llaves. Estaba más delgada, con el pelo completamente blanco recogido en un moño improvisado. «Has venido», dijo simplemente, y me abrazó con una fuerza que no esperaba. La cocina olía a tortilla de patatas y a café recién hecho. Algunas cosas nunca cambian. Mamá siempre creyó que cualquier problema se veía mejor con el estómago lleno. «Tus hermanos han estado presionándome», comenzó mientras me servía café en mi taza de siempre, la azul con mi nombre escrito con rotulador permanente, un regalo de mi primera comunión. Alejandro quiere que pida la nulidad del testamento. Dice que papá no estaba en sus cabales cuando lo firmó. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté, aunque temía su respuesta. Mamá suspiró profundamente mientras se sentaba frente a mí. Sus manos, llenas de manchas por la edad y de callos por el trabajo duro, sostenían la taza con firmeza. «Creo que tu padre sabía exactamente lo que hacía», dijo finalmente. «Siempre fuiste diferente a tus hermanos, Miguel. Ellos siempre querían más, siempre competían por todo. Tú eras el único que venía a visitarnos sin pedir nada a cambio».
Me quedé sin palabras. Durante años había arrastrado el sentimiento de no haber estado lo suficiente, de haber elegido mi vida en Barcelona por encima de mis padres. Hay algo más que debes saber, continuó mamá. Algo que ni tus hermanos ni tú sabéis todavía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras buscaba las palabras. Tu padre y yo firmamos un acuerdo prematrimonial hace casi 50 años. Esta casa nunca fue suya para dejarla en herencia. Siempre fue mía. Me quedé mirando a mamá con la boca entreabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escucharme. La tortilla de patatas se enfriaba en el plato, olvidada. ¿Cómo que la casa siempre fue tuya? Logré articular finalmente. Mamá se levantó con cierta dificultad y fue hasta el aparador de la sala. De un cajón con llave sacó una carpeta amarillenta por los años. La colocó sobre la mesa con delicadeza, como quien maneja un objeto sagrado. Esta casa perteneció a mi padre, tu abuelo Antonio. Cuando murió me la dejó a mí, su única hija. En aquella época no era común que una mujer tuviera propiedades a su nombre, y menos aún cuando estaba a punto de casarse. El notario insistió en que la pusiera a nombre de Francisco, pero mi padre había sido muy claro. Abrió la carpeta y me mostró documentos con sellos oficiales y firmas descoloridas por el tiempo. Efectivamente, allí estaba. Carmen Vázquez López, propietaria única. Tu padre y yo acordamos que, de cara al mundo, la casa era de los dos, pero legalmente siempre fue mía. Por eso cuando hizo testamento, lo que dejó no fue la propiedad, sino el derecho a gestionarla. ¿Y por qué yo? Pregunté, todavía confundido. ¿Por qué no Isabel, que vive aquí en Madrid? ¿O Alejandro, que siempre fue su favorito? Mamá sonrió con tristeza mientras guardaba de nuevo los documentos. Tu padre te conocía mejor de lo que crees, Miguel. Sabía que eres el único que no vendería la casa, que respetaría su valor sentimental por encima del económico. Hizo una pausa y añadió: y también sabía que eres el único que me cuidaría sin esperar nada a cambio. Sentí una mezcla de orgullo y vergüenza, orgullo por la confianza que papá había depositado en mí, vergüenza por haber dudado de sus motivos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté. Nada, respondió mamá con una firmeza que me sorprendió. Esta casa es mía y punto. El testamento de tu padre solo establecía quién la administraría después de mi muerte. Pero mientras yo viva, soy yo quien decide. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Mamá miró el reloj de pared, un antiguo reloj de cuco que marcaba las 2 de la tarde. Deben ser tus hermanos, dijo. Les pedí que vinieran para aclarar las cosas de una vez por todas. Sentí un nudo en el estómago. No estaba preparado para enfrentarme a ellos, no después de lo que acababa de descubrir. Alejandro entró primero con ese paso decidido que siempre tuvo. A sus 45 años seguía manteniendo la misma arrogancia de cuando éramos niños, y él me ganaba en todas las competiciones del colegio. Detrás entró Isabel, con su habitual aire de suficiencia, seguida por Lucía, la pequeña, siempre a la sombra de los mayores. Vaya, mira quién ha venido desde Barcelona, el hijo pródigo, comentó Alejandro con sarcasmo mientras se sentaba sin esperar invitación. Déjalo en paz, Alex, intervino Isabel. Mamá nos ha llamado a todos, así que debe ser importante. Lucía se limitó a darme un beso frío en la mejilla antes de sentarse junto a Isabel. Nadie tocó la tortilla que mamá había preparado. Os he reunido aquí porque estoy cansada, comenzó mamá con una voz que no admitía interrupciones. Cansada de vuestras llamadas, de vuestras visitas interesadas, de vuestras peleas por una herencia que aún no existe. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viejo reloj de cuco pareció contener su tic-tac. «Esta casa», continuó mamá golpeando suavemente la mesa con el puño, «es mía. No era de vuestro padre para dejársela a nadie. Es mía por herencia de mi padre. Y lo seguirá siendo hasta que yo muera». Sacó la carpeta amarillenta y la abrió, mostrando los documentos uno por uno a mis hermanos atónitos. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó Lucía con un hilo de voz. «Porque no era necesario», respondió mamá. «Porque pensé que respetaríais la voluntad de vuestro padre sin necesidad de explicaciones. Porque creí que os importaba más mi bienestar que el valor de unos ladrillos». Alejandro se puso rojo de ira. «¿Y entonces por qué dejó papá en su testamento que la casa sería para Miguel?».
¿Por qué esa farsa? No fue ninguna farsa, intervine, encontrando por fin mi voz. Papá sabía que mamá necesitaría ayuda para gestionar la casa después de su muerte. Me eligió a mí porque confiaba en que respetaría los deseos de mamá, no porque quisiera darme ninguna ventaja sobre vosotros. Isabel, siempre la más pragmática, fue la primera en recomponerse. Bueno, esto lo cambia todo. Si la casa es de mamá, no hay nada que discutir. Ella decide. ¿Y qué has decidido, mamá? Preguntó Lucía con una mezcla de curiosidad y aprensión. Mamá nos miró uno por uno antes de responder. He decidido que viviré aquí hasta mi último día. Después la casa será vendida y el dinero repartido equitativamente entre los 4, ni más ni menos. Alejandro se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Esto es ridículo. Llevamos meses peleando por nada. ¿Por qué no nos lo dijiste desde el principio? Porque quería ver quién de vosotros se preocupaba realmente por mí y quién solo por el dinero, respondió mamá con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Sentí que me faltaba el aire. 5 meses de conflicto, de acusaciones, de silencios incómodos. Todo por un malentendido. O quizás no era un malentendido, sino una prueba. Una prueba que, al parecer, solo yo había pasado. Esa noche, después de que mis hermanos se marcharan, me quedé a solas con mamá en la cocina. Ella lavaba los platos con esos movimientos metódicos que siempre tuvo, como si en esa simple tarea encontrara algún tipo de paz. ¿Por qué no me lo contaste antes? Le pregunté mientras secaba un vaso. Me habrías ahorrado muchos disgustos. Mamá me miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de las palabras. Porque necesitabas pasar por esto, Miguel. Necesitabas enfrentarte a tus hermanos, defender lo que creías justo, aunque te doliera. Durante demasiado tiempo has huido de los conflictos. Te has escondido en Barcelona para no enfrentarte a esta familia rota. Las palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón, por supuesto. Siempre la tenía. No sé si podremos volver a ser una familia después de esto, confesé mientras guardaba el vaso en el aparador. El domingo siguiente amaneció con un cielo tan despejado que parecía irreal, como si Madrid hubiera decidido ponerse su mejor cara para la comida familiar que mamá había organizado. Es hora de sanar heridas, me dijo cuando la llamé para confirmar la hora. Yo no estaba tan seguro. Llegué temprano para ayudarla con los preparativos. El menú era una declaración de intenciones. Cocido madrileño, el plato favorito de papá, el que siempre preparaba en ocasiones especiales. El aroma a chorizo, morcilla y garbanzos ya inundaba la cocina cuando entré. ¿Crees que vendrán? Pregunté mientras cortaba pan. Vendrán, respondió mamá con esa certeza suya que no admitía dudas. Son orgullosos, pero no tontos. Saben que esta familia es lo único verdaderamente importante que tienen. Isabel fue la primera en llegar, puntual como siempre, con una botella de vino y una sonrisa tensa. Lucía apareció 20 minutos después, con ojeras mal disimuladas bajo capas de maquillaje y un postre comprado que intentó hacer pasar por casero. De Alejandro no había noticias. Lo he llamado 3 veces, se justificó Lucía mientras ponía la mesa. Dice que vendrá, pero ya sabes cómo es. A las 2:30, con el cocido ya servido y enfriándose, el timbre sonó. Alejandro entró como un vendaval, con los ojos enrojecidos y una barba de varios días. Perdón por el retraso, murmuró sentándose en su sitio de siempre junto a la ventana. Había mucho tráfico. Todos sabíamos que era mentira, pero nadie dijo nada. Empezamos a comer en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de las cucharas contra los platos y algún comentario banal sobre el tiempo o el sabor de la comida. Fue mamá quien, como siempre, rompió el hielo. Quiero que cada uno diga lo que piensa, anunció, dejando su cuchara sobre el plato. Sin reproches, sin acusaciones, solo la verdad, empiezo yo. Me duele ver cómo la muerte de vuestro padre ha sacado lo peor de esta familia. Isabel se removió incómoda en su silla. Yo solo quería que todo fuera justo, dijo finalmente. Me molestó que papá eligiera a Miguel por encima de los demás, cuando yo he sido quien ha estado aquí, en Madrid, pendiente de vosotros todos estos años. Nunca te lo pedimos, intervino mamá con suavidad. No hacía falta que lo pidierais, replicó Isabel con un tono más duro del que pretendía. Alguien tenía que hacerlo. Alejandro estaba demasiado ocupado con su empresa, Lucía con sus viajes, y Miguel...
Bueno, Miguel decidió que Barcelona era más importante que su familia. Sentí que la sangre me hervía, pero antes de poder defenderme, Lucía habló. Yo siempre me he sentido invisible en esta familia, confesó mirándose las manos. La pequeña, la inmadura, la que nunca tiene nada importante que decir. Cuando supe lo de la casa, pensé que por fin tendría voz, que por fin me escucharíais. Te escuchamos, Lucía, dije intentando sonar sincero. Siempre lo hemos hecho. No, Miguel, no lo habéis hecho, respondió ella levantando la mirada. ¿Sabes cuántas veces he llamado a mamá llorando porque me sentía sola en mí? ¿No es hecho eso, Valencia? ¿Sabes cuántas veces he necesitado un consejo y no he podido pedirlo porque no quería ser una carga? El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Alejandro, que había permanecido callado todo el tiempo, se sirvió más vino antes de hablar. Yo odié a papá cuando me enteré de lo de la casa, dijo con una franqueza brutal. Le odié por elegir a Miguel, por hacerme sentir que, una vez más, no era suficiente. Toda mi vida he intentado impresionarle. La carrera de económicas, el máster, la empresa, todo para demostrarle que valía algo, y al final, en su último acto, me dejó claro que nunca fui su favorito. No se trataba de favoritismos, Alex, intenté explicar. ¿No? Entonces, ¿de qué se trataba, Miguel? ¿De responsabilidad? ¿De confianza? Da igual cómo lo llames, el mensaje era claro, tú eras más digno que yo. ¡Basta! Intervino mamá golpeando la mesa con más fuerza de la que cabría esperar de una mujer de su edad. ¿Os estáis escuchando? Parecéis niños peleando por un juguete. Vuestro padre tomó una decisión basada en lo que él creía mejor para esta familia, para mí. Se equivocó al no explicaros sus motivos, lo reconozco, pero su intención nunca fue dividiros. Pues lo consiguió, murmuró Lucía. No, cariño, no fue él quien nos dividió. Fuimos nosotros, con nuestro egoísmo, con nuestra incapacidad para hablar claramente, con nuestros miedos no expresados. Francisco tenía sus defectos, pero siempre quiso lo mejor para sus hijos. Alejandro se sirvió más vino, vaciando la botella. Sus ojos brillaban de una forma que me recordó a papá en sus últimos días, cuando la enfermedad le había robado las fuerzas, pero no la lucidez. ¿Sabéis qué es lo peor de todo esto? Dijo con la voz quebrada. Que ahora me doy cuenta de que llevo toda mi vida compitiendo por el amor de un hombre que ya me quería, que me he perdido tantas cosas por intentar demostrar algo que no necesitaba demostración. Isabel, siempre la fuerte, la pragmática, rompió a llorar silenciosamente. Lucía se acercó a ella y le pasó un brazo por los hombros. Era la primera vez en meses que veía a mis hermanas unidas. Yo también tengo algo que decir, intervine finalmente. Me fui a Barcelona porque sentía que no encajaba aquí, porque estaba cansado de vivir bajo la sombra de Alejandro, de intentar ser tan perfecto como Isabel, tan querido como Lucía. Me fui porque era más fácil construir mi propio espacio que luchar por uno aquí. ¿Y por qué no lo dijiste?, preguntó Isabel entre lágrimas. Por el mismo motivo que tú nunca dijiste que te sentías atrapada cuidando de mamá y papá. Por el mismo motivo que Alejandro nunca confesó que se sentía insuficiente. Por el mismo motivo que Lucía callaba su soledad. Porque en esta familia aprendimos a callar lo que nos duele. Mamá nos observaba con una mezcla de tristeza y orgullo. En sus ojos veía el peso de décadas de secretos, de palabras no dichas, de emociones contenidas. Vuestro padre murió con muchos arrepentimientos, dijo finalmente. El mayor de todos fue no haberos dicho lo orgulloso que estaba de cada uno de vosotros. No de vuestros logros, sino de quiénes sois. Te admiraba, Alejandro, por tu determinación. A ti, Isabel, por tu fortaleza. A Lucía por su sensibilidad. Y a ti, Miguel, por tu honestidad. El cocido se había enfriado por completo, olvidado en los platos. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas, dibujando formas caprichosas en la mesa donde tantas comidas familiares habíamos compartido. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, siempre práctica. Ahora, respondió mamá levantándose para recoger los platos, vamos a comer el postre y después vamos a decidir cómo ser una familia de nuevo. Esa noche, después de que mis hermanos se marcharan, me quedé a dormir en mi antigua habitación. Las paredes seguían decoradas con pósters de grupos que ya nadie recordaba,
y en las estanterías aún quedaban libros del instituto que nunca me llevé a Barcelona. Era como dormir dentro de un museo dedicado a una versión antigua de mí mismo. Me desperté sobresaltado, desorientado por un instante al no reconocer el techo sobre mi cabeza. La habitación de mi adolescencia parecía encogida, como si también ella hubiera envejecido y se hubiera encogido con los años. Por la ventana entraba la luz grisácea de un Madrid que amanecía entre nubes, y desde la cocina llegaba el inconfundible aroma del café recién hecho y tostadas. Algunas cosas nunca cambian. Encontré a mamá ya vestida, con el pelo recogido y leyendo el periódico en la mesa de la cocina. Parecía más ligera, como si la conversación del día anterior hubiera aliviado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. «Buenos días, dormilón», me saludó sin levantar la vista del periódico. «El café está recién hecho». Me serví una taza y me senté frente a ella, observándola mientras fingía leer las noticias. Tenía las manos manchadas de la edad, pero seguían siendo manos fuertes, manos que habían trabajado duro toda su vida. «¿En qué piensas?», me preguntó, pillándome por sorpresa. «En lo de ayer», respondí con sinceridad. «En lo mucho que hemos callado todos estos años». Mamá dobló el periódico con precisión y lo dejó a un lado. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, me miraron con una mezcla de cariño y resignación. «Las familias son complicadas, Miguel. Cada una tiene sus secretos, sus silencios. La nuestra no es diferente». «Pero podríamos haberlo hecho mejor», insistí. «Podríamos haber hablado más, escuchado más». «Sí, podríamos», concedió ella. «Pero no sirve de nada lamentarse por lo que no hicimos. Lo importante es lo que hagamos a partir de ahora». El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Mamá se levantó con una sonrisa enigmática. «Espero que no hayas hecho otros planes para hoy», dijo, mientras se dirigía a la puerta. Para mi sorpresa, Alejandro estaba allí, recién afeitado, y con una bolsa de churros calientes en la mano. Detrás de él, Isabel y Lucía charlaban animadamente. «¿Qué hacéis todos aquí?», pregunté confundido. «Mamá nos ha citado», respondió Isabel entrando sin esperar invitación. «Algo sobre ordenar el despacho de papá». El despacho, la habitación sagrada donde papá pasaba horas trabajando, leyendo o simplemente refugiándose del caos familiar. Desde su muerte nadie había tocado nada allí. Era como un santuario intocable, una cápsula del tiempo preservando su esencia. «Creo que ya es hora», dijo mamá mientras servía más café para todos. «No podemos mantener esa habitación cerrada para siempre como un museo. Francisco no habría querido eso». Después de desayunar, nos dirigimos en procesión silenciosa hacia el despacho. Mamá abrió la puerta con una llave que siempre llevaba colgada junto a las de casa, y el olor a tabaco y libros viejos nos golpeó como una ola. Todo estaba exactamente igual. Los libros perfectamente alineados en las estanterías, la vieja máquina de escribir Olivetti en un rincón, el sillón de cuero gastado por años de uso, el cenicero limpio pero con restos de ceniza, como si papá acabara de apagar su último cigarrillo. «Dios, esto es más difícil de lo que pensaba», murmuró Lucía, y noté que tenía los ojos húmedos. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Alejandro, práctico como siempre. «Por el principio», respondió mamá acercándose al escritorio. «Cada uno puede elegir algo que quiera conservar como recuerdo. El resto lo donaremos o lo tiraremos, según corresponda». Nos miramos unos a otros, indecisos. Era como si nos hubieran pedido repartirnos los pedazos del alma de papá. Isabel fue la primera en moverse. Se acercó a la estantería y tomó un viejo ejemplar de 100 años de soledad, el libro favorito de papá. Lo abrió con cuidado y sonrió al ver las anotaciones en los márgenes, esa letra pequeña y apretada tan característica de él. «Me quedo con esto», dijo simplemente. Lucía eligió la colección de plumas estilográficas que papá coleccionaba. «Siempre me dejaba usarlas cuando era pequeña, aunque le daba pánico que las estropeara», recordó con una sonrisa nostálgica. Alejandro se quedó mirando la máquina de escribir durante un largo rato. «¿Te acuerdas de cuando nos enseñó a usarla?», me preguntó. «Tú eras un desastre, siempre atascabas las teclas». «Y tú eras demasiado impaciente, nunca terminabas una página», le respondí, agradecido por ese momento de complicidad recuperada. Finalmente, Alejandro eligió la máquina. «La pondré en mi oficina», decidió, «para recordar que algunas cosas requieren tiempo y paciencia».
Me acerqué al sillón de cuero y me senté en él, sintiendo de inmediato el abrazo familiar de ese mueble que había sido testigo de tantos momentos importantes. Desde ahí, papá había escuchado nuestros problemas, nos había regañado, aconsejado, consolado. ¿Te quedas con el sillón?, preguntó mamá. Negué con la cabeza. No cabría en mi apartamento de Barcelona. Mis ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en un objeto que siempre había llamado mi atención. Un viejo reloj de bolsillo que papá guardaba en un estuche de terciopelo azul. Lo tomé con cuidado. Este reloj perteneció a tu bisabuelo, explicó mamá. Lo trajo de Cuba cuando vino a España después de la guerra. Tu padre lo atesoraba, aunque nunca funcionó correctamente. Como nuestra familia, comentó Lucía con una risa triste. Valiosa, pero un poco desajustada. El resto de la mañana la pasamos entre recuerdos y anécdotas. Cada objeto desencadenaba una historia. La pipa que papá encendía en ocasiones especiales, el pisapapeles de cristal que le regalamos un día del padre, las fotografías en blanco y negro de sus padres y abuelos. Era como si el despacho fuera una caja de Pandora llena de memorias que habíamos mantenido cerrada por miedo a lo que pudiera escapar de ella. Entre los papeles del escritorio encontramos sobres con nuestros nombres. Dentro había cartas escritas por papá, fechadas una semana antes de su muerte. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, explicó mamá. Quiso dejaros algo más personal que una simple herencia. Cada uno tomó su carta y buscó un rincón privado para leerla. Yo me quedé en el despacho, sentado en el sillón de cuero. Con manos temblorosas abrí el sobre y desplegué el papel. Querido Miguel, comenzaba con esa caligrafía que conocía tan bien. Si estás leyendo esto, yo ya no estoy. Hay tantas cosas que debería haberte dicho en persona. Siempre pensé que tendríamos tiempo, pero el tiempo es traicionero, hijo. Se escurre entre los dedos cuando menos lo esperas. La carta de papá continuaba con palabras que se clavaban en mi pecho como pequeñas esquirlas de cristal. Siempre fuiste diferente a tus hermanos, Miguel. Mientras ellos buscaban mi aprobación constantemente, tú seguías tu propio camino, incluso cuando eso significaba decepcionarme. Te admiré por eso, aunque nunca supe cómo decírtelo. Las lágrimas empañaban mi visión, haciendo bailar las palabras sobre el papel. Papá me explicaba sus razones para dejarme la responsabilidad de la casa, confirmando lo que mamá ya me había dicho. Confiaba en que yo cuidaría de ella sin condiciones, que respetaría el valor emocional del hogar familiar por encima de su valor monetario. Sé que esto generará conflictos con tus hermanos, continuaba la carta. Alejandro siempre ha sentido que debe demostrar su valía. Isabel cree que por estar cerca merece más reconocimiento. Y Lucía, nuestra pequeña Lucía, siempre ha buscado su lugar. Te pido perdón por ponerte en esa situación, pero confío en ti más que nadie para mantener a esta familia unida cuando yo no esté. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi camisa, justo sobre el corazón. ¿Cómo podía papá haberme conocido tan bien y, al mismo tiempo, haber entendido tan poco sobre las consecuencias de sus decisiones? O quizás lo entendía perfectamente y sabía que necesitábamos esta crisis para finalmente hablar con honestidad. Salí del despacho para encontrarme con mis hermanos en el pasillo. Lucía tenía los ojos enrojecidos y se sonaba la nariz. Isabel mantenía la compostura, como siempre, pero sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba su carta con precisión milimétrica. Alejandro estaba apoyado contra la pared, mirando por la ventana, su carta arrugada en el puño. ¿Estáis bien?, pregunté, aunque era una pregunta estúpida. Define bien, respondió Alejandro con una risa seca. Acabo de leer que mi padre estaba orgulloso de mí a pesar de que yo pasé toda mi vida creyendo que le decepcionaba. Así que no estoy bien. Isabel se acercó y, para mi sorpresa, le puso una mano en el hombro. Yo tampoco. Papá dice que siempre admiró mi dedicación a la familia, pero que se preocupaba de que hubiera renunciado a demasiadas cosas por quedarme en Madrid. A mí me pidió perdón, intervino Lucía con voz temblorosa, por no haber estado más presente, por no haberme escuchado más. Dice que siempre fui su pequeño misterio y que le hubiera gustado tener más tiempo para descifrarme. Nos quedamos en silencio, cada uno procesando las palabras de un hombre que ya no estaba, palabras que deberían haberse dicho años antes, cuando aún podíamos responderle, cuando aún podíamos cambiar el curso de nuestra relación. ¿Sabéis qué es lo peor?, dijo finalmente Alejandro.
que si nos hubiera dicho todo esto en vida, probablemente no le habríamos creído o no le habríamos escuchado. Tenía razón, por supuesto. Nuestra familia nunca había sido buena en eso de expresar sentimientos. Nos refugiábamos en el pragmatismo, en la rutina, en las expectativas no pronunciadas. El lenguaje del afecto nos resultaba tan extraño como un idioma olvidado. Mamá nos encontró así, a los 4 en el pasillo, unidos por una tristeza compartida que, paradójicamente, nos acercaba más que cualquier celebración. Venid, nos dijo simplemente. Hay algo más que tenéis que ver. Nos condujo de vuelta al despacho y abrió el último cajón del escritorio, el único que siempre había permanecido cerrado. De él sacó un álbum de fotos que ninguno de nosotros había visto antes. Vuestro padre empezó este álbum el día que nació Isabel, explicó mientras lo abría. Lo llamaba su proyecto secreto. Las primeras páginas mostraban a una joven mamá sosteniendo a un bebé de mejillas redondas. Isabel. Había notas escritas a mano junto a cada fotografía, pequeñas observaciones que papá había ido recogiendo. Hoy ha sonreído por primera vez. Le gustan las canciones de Serrat. Tiene mis ojos y el carácter de su madre. Dios nos asista. A medida que pasábamos las páginas, aparecían Alejandro, yo y finalmente Lucía. Nuestra infancia estaba documentada con una meticulosidad sorprendente. Primeros días de colegio, cumpleaños, vacaciones en la playa, tardes de lluvia jugando en casa. Nunca dejó de añadir fotos, comentó mamá mientras pasaba a las páginas más recientes. Isabel en su graduación, Alejandro abriendo su empresa, yo frente a mi primer apartamento en Barcelona, Lucía en su viaje a Tailandia. La última página tenía una fotografía de los 5 tomada en Navidad del año pasado. Fue la última Navidad que papá pasó con nosotros, aunque entonces no lo sabíamos. Estábamos alrededor de la mesa, con gorros de papel y copas de cava, sonriendo a la cámara con esa alegría superficial de las fiestas. Debajo, papá había escrito: mi vida entera en una imagen. ¿Por qué nunca nos enseñó esto?, preguntó Lucía, acariciando una foto en la que aparecía, con unos 5 años, disfrazada de astronauta. Porque era su refugio, respondió mamá. Su forma de procesar lo que sentía por vosotros cuando no sabía cómo expresarlo en palabras. ¿Y tú lo sabías?, preguntó Isabel. Claro que lo sabía. Después de 30 años de matrimonio, pocas cosas escapaban a mi atención, pero respetaba su necesidad de tener este espacio privado. Alejandro cerró el álbum con delicadeza, como si temiera dañar su contenido. ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas?, preguntó. Lo que debimos hacer desde el principio, respondí. Compartirlas. No tiene sentido que cada uno se lleve su parte y se vaya. Todo esto, hice un gesto abarcando el despacho. Forma parte de nuestra historia común. ¿Qué propones?, preguntó Isabel, siempre práctica. Que digitalicemos todas las fotos, las cartas, los documentos. Que cada uno tenga una copia de todo. Que sigamos añadiendo a ese álbum nuestras propias historias. Que la casa siga siendo el lugar donde venimos a compartirlas. Mamá sonrió y por un momento pareció 20 años más joven. Suena bien, dijo simplemente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre los 4 vaciamos el despacho, clasificamos documentos, escaneamos fotografías, catalogamos libros. Encontramos tesoros inesperados, cartas de amor que papá y mamá se escribieron durante su noviazgo, poemas que yo había escrito en el instituto y que creía perdidos, dibujos de Lucía que papá había guardado cuidadosamente, el plan de negocio original de Alejandro, recortes de periódicos sobre los logros de Isabel como profesora. Una tarde, mientras estábamos todos sentados en el suelo del despacho rodeados de cajas y papeles, sonó el timbre. Era Javier, el notario, que parecía sorprendido de encontrarnos a los 4 juntos. Vengo a traer los últimos documentos para la transferencia de la propiedad, explicó. Necesito la firma de todos. Mamá le hizo pasar y le ofreció un café. Mientras revisábamos los papeles, me di cuenta de que algo había cambiado en el planteamiento original. Esto no es una transferencia a mi nombre, observé. Es un cambio en el régimen de propiedad. Así es, confirmó mamá. He decidido que la casa pertenezca a los 5 a partes iguales. A los 5, repitió mirándome fijamente. Con la condición de que no se venda mientras yo viva.
2 meses después volví a Madrid para el cumpleaños de mamá. El ave llegó puntual a Atocha, como siempre, y esta vez no sentí ese nudo en el estómago al tomar el taxi hacia la Avenida Constitución. Era extraño cómo había cambiado mi relación con la casa familiar. Ya no era un lugar cargado de tensiones no resueltas, sino un punto de encuentro, un espacio compartido donde cada rincón guardaba una historia que nos pertenecía a todos. Alejandro me recibió en la puerta. Llevaba un delantal con manchas de salsa y una sonrisa que ya no parecía forzada. «Llegas tarde», me regañó sin verdadero enfado. «Isabel y Lucía ya están aquí desde hace una hora». El tren llegó a tiempo, me defendí mientras dejaba mi mochila en el recibidor. El tráfico estaba imposible. «Excusas, excusas», bromeó mi hermano. «Ven, estamos todos en la cocina». La escena que encontré allí me dejó momentáneamente sin palabras. Mamá, Isabel y Lucía estaban inmersas en una coreografía perfectamente coordinada. Mamá removía algo en una olla que olía a gloria. Isabel cortaba verduras con precisión quirúrgica y Lucía decoraba lo que parecía ser una tarta monumental. La radio sonaba de fondo con una canción de Joaquín Sabina que papá solía tararear mientras se afeitaba. «¡Por fin!», exclamó Lucía al verme. Tenía harina hasta en las pestañas, pero parecía feliz. «Pensábamos que te habías perdido. «O que te habías arrepentido», añadió Isabel sin levantar la vista de su tarea. «¿De la paella de mamá? Jamás», respondí acercándome para darle un beso a cada una. Mamá se limpió las manos en el delantal antes de abrazarme. Olía a azafrán y a ese perfume de jazmín que usaba desde que tenía memoria. «Feliz cumpleaños, mamá», le dije, entregándole un paquete pequeño que había traído de Barcelona. «Gracias, hijo», respondió ella dejando el regalo junto a otros 3 en la encimera. «Lo abriré después de comer. Ahora ve a poner la mesa en la terraza. Hace demasiado buen tiempo para quedarnos dentro». La terraza había sido el proyecto personal de Alejandro durante las últimas semanas. Había reemplazado las viejas macetas de plástico por jardineras de madera llenas de hierbas aromáticas y flores de colores vivos. Había restaurado la mesa y las sillas de hierro forjado que llevaban años oxidándose, y había instalado luces que colgaban como estrellas caídas del cielo. «Te ha quedado genial», comenté mientras colocaba los platos. «Gracias», respondió con orgullo mal disimulado. «El mérito es de Rosa en realidad. Tiene mejor gusto que yo». Rosa era la novia de Alejandro, una arquitecta que había conocido en un curso de fotografía. Habían empezado a salir hacía apenas un mes, pero por la forma en que mi hermano hablaba de ella, parecía que llevaran toda la vida juntos. «¿Vendrá hoy?», pregunté. «No, está en Sevilla por trabajo», respondió con cierta tristeza. «Pero ha prometido venir a conoceros a todos en cuanto regrese». La comida fue un festín digno de la ocasión. Paella valenciana, como solo mamá sabía hacerla, ensalada con aguacate y granada, pan recién horneado y vino de la Ribera del Duero que Isabel había traído. La conversación fluía como el vino, saltando de tema en tema sin esos silencios incómodos que antes poblaban nuestras reuniones familiares. Lucía nos contó sobre su nuevo trabajo como profesora de español para extranjeros. La semana pasada tuve que explicarle a un grupo de japoneses la diferencia entre estar casado y estar cansado. «Casi acabo divorciada de tanto reírme», comentó, provocando carcajadas alrededor de la mesa. Isabel compartió noticias sobre su posible ascenso en el colegio donde trabajaba. «Me han ofrecido la dirección del departamento de ciencias», anunció con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Significa más responsabilidad, pero también más libertad para implementar cambios». «Y más dinero», añadió Alejandro con picardía. «Eso también», admitió Isabel con una sonrisa. «Aunque el dinero no lo es todo». «Dice la que hace un año estaba dispuesta a pleitear por la casa familiar», bromeé, sorprendiéndome a mí mismo por la facilidad con la que podíamos ahora reírnos de lo que antes nos había dividido. «¡Tuché!», concedió mi hermana levantando su copa en un brindis silencioso. Alejandro nos puso al día sobre su empresa, que tras unos meses difíciles parecía estar recuperándose. «Hemos conseguido 2 clientes nuevos», explicó, «y estamos negociando un contrato con una multinacional que podría cambiar completamente nuestras perspectivas». «Me alegro», dije sinceramente. «Te lo mereces después de tanto esfuerzo».
Alejandro me miró con una sonrisa agradecida. Hubo un tiempo en que habría interpretado mis palabras como condescendencia o, peor aún, como una competición encubierta. Ahora simplemente aceptaba el apoyo por lo que era, un gesto fraternal sin segundas intenciones. ¿Y tú, Miguel? Preguntó mamá. ¿Cómo va todo en Barcelona? Les conté sobre mis clases en el instituto, sobre el piso nuevo que estaba considerando comprar cerca del Park Güell, sobre la novela que había empezado a escribir en mis ratos libres. No mencioné a Carlos, el chico con el que había empezado a salir hacía unas semanas, no porque quisiera ocultarlo, sino porque aún era demasiado reciente, demasiado frágil como para exponerlo al escrutinio familiar. Después del postre, una tarta de 3 chocolates que Lucía había preparado siguiendo la receta secreta de la abuela. Mamá abrió sus regalos. De Isabel, un chal de cachemira en tonos azules que combinaba perfectamente con sus ojos. De Lucía, un kit de jardinería para el pequeño huerto urbano que quería empezar en la terraza. De Alejandro, entradas para un concierto de Serrat, su cantante favorito, que daba su gira de despedida. Mi regalo era más modesto, un libro de poesía de Gloria Fuertes, primera edición, que había encontrado en una pequeña librería de viejo en el Raval. Mamá lo hojeó con reverencia, leyendo en voz alta algunos versos que papá solía recitarle. «Es perfecto», dijo con los ojos brillantes. «Todos los regalos lo son». Mientras recogíamos la mesa, Lucía puso música y pronto nos encontramos todos bailando en la terraza, torpes y descoordinados, pero felices. Isabel, siempre la más seria, sorprendió a todos con unos pasos de salsa que había aprendido en clases secretas. Mamá se movía con la gracia natural que siempre tuvo, como si su cuerpo recordara bailes de otra época. Papá estaría orgulloso, comentó Alejandro en un momento de calma, mientras mamá y las chicas preparaban café en la cocina. De vernos así, juntos, felices. Sí, asentí, aunque me pregunto si las cosas habrían sido diferentes de haber tenido esta conversación cuando él aún estaba vivo. No sirve de nada pensar en eso, respondió mi hermano con una sabiduría que no le conocía. Lo importante es que estamos aprendiendo. Quizás nuestros hijos no tengan que pasar por lo mismo. ¿Hijos? Pregunté sorprendido. ¿Hay algo que debas contarme? Alejandro se sonrojó visiblemente. No, no todavía, pero Rosa y yo... Bueno, hemos hablado del futuro, un futuro juntos. Me alegro por ti, Alex. De verdad. Esa noche, antes de regresar a Barcelona, nos reunimos en el salón para una última tradición familiar, la foto de cumpleaños. Pusimos el autodisparador en la cámara y nos colocamos alrededor de mamá, que ocupaba el centro del sofá como una reina rodeada de su corte. Mientras el temporizador hacía su cuenta regresiva, pensé en lo mucho que habíamos cambiado en estos meses. No éramos perfectos, ni mucho menos. Todavía había heridas que tardarían en sanar completamente, silencios que aún debíamos llenar, verdades que aún teníamos que afrontar. Pero estábamos en el camino correcto. El flash se disparó, capturando ese momento para siempre. 5 personas imperfectas, unidas no solo por la sangre, sino por la voluntad de ser mejores, de aprender de los errores, de construir juntos algo que perdurara más allá de la casa en Avenida Constitución.